una especie de sustento ideológico de las cosas, ¿no? De sustento ideológico. La ingeniería social, vean ustedes lo que finalmente determina, lo que finalmente genera. Las ideas no son solo ideas, el pensar no es solo pensar, no es algo inmaterial, es algo que cuando se aplica a la sociedad, cuando llega a la sociedad, cuando penetra los estamentos políticos, educativos, religiosos y demás, genera transformaciones tan radicales como la que vivió el mundo entero, ¿no?, en la Guerra Fría. Entonces, claro, normalmente cuando uno se entera de lo que piensa una persona de un ala radical de Marx, normalmente esta persona recita el Manifiesto Comunista, ¿no?, y lo ha tomado como su libro, ¿no?, de texto. Es casi su manual de virtud o de vicio, ¿no?, pero es su manual. Pero no el capital, no el análisis económico, no el análisis en realidad profundo de la sociedad. Es bastante difícil, ¿no?, bastante atípico encontrar una persona de un ala radical que haya efectivamente revisado a profundidad este texto, ¿no?, o esta obra. La libertad económica de la que se habla después de la caída del muro, entonces ya ha entrado prácticamente en todo el mundo, ¿no? Los países que aparecen aquí más oscuros, pues son los países donde se dice que hay más libertad económica. ¿Cuál libertad económica? La libertad económica que pensaba Adam Smith, es decir, la libre asociación, la libre ejecución, el trabajo sin estar centralizado, el libre comercio. Y entonces se habla de ciertos países que han dado ese tránsito a la libertad económica. Prácticamente todos tienen algún tono, no solo los blancos, ¿sí?, son los únicos, algunos en África, otros en Asia, son los únicos en los que no existe propiamente una libertad económica. Pero el mundo entero, de alguna manera, ha dado el tránsito, no a este capitalismo que se enfrentó aquí políticamente o militarmente al antiguo comunismo, sino que el ámbito efectivamente se empieza a desligar. Aquel viejo sueño que en algún momento pensó Adam Smith sobre que los estados y los gobiernos debían dar mayor libertad a las personas, ese viejo sueño pues se empieza a realizar con la libertad económica, ¿no? Especialmente hace unas 2 o 3 décadas se empieza justo a gestar. Pero en nuestro tiempo hay una obra, a propósito del nombre de El Capital de Marx, hay una obra de Thomas Piketty, un pensador francés, economista, que ha provocado bastante revuelo sobre el tema de la desigualdad económica. Y él dice que mucho de lo que evaluó Marx en su época, como estaba creciendo demasiado el capital se estaba acumulando y concentrando en muy pocas manos y le estaba quedando, a pesar de que eran mucho más ricas las sociedades capitalistas o la Europa capitalista frente a la Europa feudal, porque había una Europa que permanecía allí en esta postura, o frente al Oriente o a la América que permanecía en la esclavitud, porque Marx podía tener noticia justamente de los 3 ámbitos, ¿no?, de sistemas esclavistas, de sistemas feudales y de sistemas capitalistas, y él veía que la vida era mejor aquí, ¿no? Es decir, el capitalismo tenía una virtud, pero ¿qué estaba pasando con el capitalismo? Que la concentración, la acumulación de capital, cuando se enriquece demasiado una época, ¿cuál es el fenómeno que por ejemplo, Piketty y Marx mismo percibió? Y es que esa acumulación, ese enriquecimiento excesivo y tan acelerado de una sociedad genera una acumulación excesiva del capital en ciertas manos. Es lo que, por ejemplo, economistas como Paul Krugman y Kahneman pues han percibido, ¿no?, en este movimiento que se llama Somos el 99%, ¿no?, que dicen que el 1% de la población mundial tiene el 43% de la riqueza del mundo. En fin, entonces dice, bueno, está bien que todos queremos riqueza, todos queremos bienestar, pero el problema de la acumulación es que empieza a generar como bombas de tiempo, ¿no?, en la sociedad. Y entonces las guerras que en este momento son culturales, las guerras que en este momento se volvieron sociales, y eso por la globalización,
van a degenerar en guerras o en conflictos bélicos políticos y militares, ¿no? Gravísimos. Entonces él dice, el problema de que se caiga en ese estado, la solución que daba en su momento Marx era que se diera el tránsito a un nuevo sistema social, y que ese sistema social se llamaba el comunismo, que la manera de remediar ese problema de acumulación era quitar la propiedad privada y generar solo propiedad estatal. Los bienes y la tierra y todo pertenecen al Estado. Pero en el caso de Piketty, ahí se muestra, digamos, algunas gráficas en las que podemos ver en naranja, por ejemplo, está la clase baja económicamente, en azul la clase media, ¿sí? Y en el amarillo alta. La clase baja es el 50% de la población, la clase media, ahí en el gráfico, es el 40% y la clase alta el 10% de la población. Entonces vemos la relación de lo que se llamaría la desigualdad recomendable, que él la pone en los países nórdicos entre 1970 y 1980. Este es en un gráfico que corrige, que se hace a partir del estudio que presenta este autor. Y la clase baja es el 50% de la población, pero tiene el 30% de la riqueza, ¿sí? No hay un abismo tan grande. En la clase media es el 40% de la población y tiene el 45% de la riqueza. Y la clase alta tiene el 10% de la población y tiene el 25% de la riqueza. Entonces dice, de alguna manera, la variación recomendable de desigualdad de acumulación de capital, pues es esa, ¿no? Y es natural, ¿no? Digamos, si una persona estudia una ingeniería, ¿no? En la que va a estar involucrado en macroproyectos donde hay cantidades de dinero absurdas que se involucran en esos proyectos, y otra persona está dedicada, no sé, a la enseñanza de niños en primaria, en una escuela, en una vereda, pues el capital que allí se genera o el capital que allí se utiliza, pues no es tanto, ¿no? El recurso como en el otro lado. Entonces hay desigualdades que son naturales de acuerdo a la actividad económica que la persona desempeña, y es claro pensar que habrá una desigualdad económica. La desigualdad, de hecho, es recomendable en la sociedad, la diferencia es recomendable en la sociedad. Sin eso no habría propiamente libertad, ¿no? No somos una sociedad de hombrecitos verdes, ¿no? En la que todos pensamos lo mismo bajo los mismos parámetros. La desigualdad media, ¿cuál es? Entonces ya vemos la relación en la que empieza, ¿qué es lo que empieza a suceder? ¿Cuál es el fenómeno que se empieza a dar? Que tanto la clase baja como la clase media empiezan a disminuir en su porcentaje, el porcentaje de riqueza que obtienen, ¿sí? Para sus miembros. La clase baja pasa al 25%, entonces ya el esfuerzo, vean ustedes, la diferencia ya es el doble, aquí pasa al 20%, aquí pasa al 15%, y bueno, y ahí empiezan a bajar. Mientras que la clase alta, con un 10%, se empieza a apropiar casi de todo lo que sucede. Entonces, aquí se ve es que en la desigualdad media el ejemplo es Europa en el 2010. Entonces se pone que no hay una relación, hay una relación de desigualdad que es contraria a lo que se espera, pero que no es crítica, ¿no? Que empieza a ser crítica en algunos sectores, pero no en el conjunto de Europa. Y entonces ahí ya tenemos el 25% para el 50% de la población, y hay un 35% que se apropia. Entonces el asunto es que la clase alta se apropia de todo lo que la clase baja y la clase media pierde, ¿sí? La desigualdad alta en Estados Unidos y en Europa en 1910, ¿no? Poco antes de la Primera Guerra Mundial, y la desigualdad muy alta, que se supone que ahí se pone el ejemplo, la proyección en Estados Unidos, que apunta hacia allá, que es hacia el 2030. De hecho, en el discurso, en la toma de posesión de Obama, en el segundo discurso que realiza, habla justamente de eso, ¿no? De cómo las personas, el crecimiento de la economía en las personas de clase baja, de clase media, ha sido más o menos de un 21% en las últimas 2 décadas, mientras que el crecimiento de las personas de la clase alta ha superado el 300% en algunos sectores. Entonces dice él, cuando ese crecimiento es tan abismalmente superior, lo que genera en la sociedad es una serie de problemas, ¿no?
Es como nosotros vivimos, ahí sí, recordando a Smith, vivimos de manera empática, ¿no? Y lo queramos o no, nos andamos comparando los unos con los otros. Por ejemplo, en mi experiencia docente, cuando en un grupo de estudiantes, todos los estudiantes creen que están más o menos en el mismo nivel. Se dicen, sí, este es más inteligente o este es menos inteligente, este es más aplicado, este es menos aplicado, pero todos estamos más o menos al mismo nivel, las diferencias no son tan altas entre nosotros. ¿Cómo lo prueba uno? Cuando hay una evaluación y entonces todos sacan, digamos, 2,5 y hubo uno que sacó 2,8 o 3, no hay preocupación. Si los que pasaron, pasaron con muy poca diferencia frente a lo que yo pasé y frente a lo que la mayoría pasó, no hay preocupación. Pero el problema viene cuando hay unos que sacaron 5, que son 2 personas, y los otros sacan 3 o 2,5. Y así estos hayan sacado el 5 legalmente y así la otra nota haya sido también así. Las personas empiezan a pensar que hay algo mal, que hay algo que sucedió mal. ¿Por qué estamos tan lejos de los otros? ¿Por qué hay una distancia tan abismal? ¿Por qué hay una distancia tan grande? Eso nos muestra que que existen ciertos mecanismos, ¿no?, psicológicos. Bueno, Smith pensaba que estaban ligados a nuestros sentimientos, que nos muestran justamente eso. Como sentimos empáticamente, es decir, sentimos con los otros. Lo que a los otros les suceda, la manera como los otros vivan, nos afecta, lo queramos o no lo queramos, ¿sí? Lo queramos aceptar, ¿no?, declarativamente, explícitamente, o no lo queramos hacer, siempre esas condiciones afectan. O sea, si yo estudio y tengo las mismas capacidades de los demás y siempre me va mal, empiezo a pensar que el problema no es mío. Empiezo a pensar que el problema es de aquel que está moviendo, no invisiblemente, ¿sí?, las cosas y las circunstancias para que se dé una evaluación o para que se dé un proceso de formación. En Latinoamérica también vemos una relación. Aquí están divididas estas franjas en cinco grupos. Este grupo no sé si se alcance a ver. Son 5 grupos, cada grupo es del 20% de la población. Los más oscuros son los más ricos, después vienen así, más claros, el otro azul claro, el celeste. Entonces cada uno está dividido en 20% de la población y el monto de riqueza que tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, vean ustedes que Colombia junto a Guatemala tienen la tasa más baja en Latinoamérica. O sea, tienen la tasa más baja para las personas más pobres y tienen la tasa de desigualdad más alta. Entonces, los más ricos en Colombia tienen el 20% de la población más rica, tiene casi el 60% de la riqueza total del país. Pero nosotros sabemos que en estos países normalmente hay 3 o 4 corporaciones, grandes corporaciones que tienen todo, ¿no? Tienen medios de comunicación, y esa es la otra cosa, porque en el caso del análisis que hace Piketty también se deja ver eso, es decir, cuando no se trabaja de manera coalicional, ¿no?, articulada, sino que lo que se quiere hacer es subsumir todos los sectores de la economía en un solo grupo, en una sola corporación, no dejar opción, ¿no?, dejar que la decisión o las opciones sean más bien aparentes, porque en realidad uno está decidiendo o optando siempre por lo mismo, porque opta siempre por la misma compañía, o opta siempre por la misma empresa, por los mismos servicios. Entonces, cuando eso sucede, ese monopolio, ¿cierto?, se genera mayor desigualdad. Entonces, lo mejor, o lo que se cree es que para disminuir esa desigualdad se fragmenta, un poco como lo que sucedió con Rockefeller hace 100 años, ¿no?, que su compañía fue fragmentada en 17 compañías. Entonces, de alguna manera, fragmentar los grandes monopolios muestra que hoy día no es necesario fragmentarlos, sino que las empresas funcionen de manera articulada, de manera coalicional, y que de esa manera se beneficien todos. Pero esto indica una acumulación de capital y eso genera unas desigualdades. Cuando comparamos los países que tienen esta relación, que se parece allá,
a esa relación son normalmente países que tienen serios problemas sociales, ¿no? Serios problemas de violencia, de delincuencia, de narcotráfico, de ese tipo de cosas. En los países donde no sucede esa desigualdad, como la que se presenta en toda Latinoamérica, vean ustedes que el mejor caso aquí serían Argentina y Nicaragua, en los que el 50% de la riqueza está acumulada en manos del 20%. ¿Sí? O sea, la relación sigue siendo una relación bastante preocupante, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces aquí el punto o la cuestión que podríamos nosotros pensar o imaginar es en relación con el capital. De alguna manera, la vieja mercancía es transformada por la visión del capital. No es la acumulación de mercancías no equivale a la acumulación del capital, ¿no? El crecimiento económico, materialmente hablando, físicamente, en las mercancías, en los objetos, en los bienes, no equivale entonces a la riqueza en sí misma, en la sociedad. Nuestra sociedad contemporánea y el nuevo capitalismo ha descubierto una forma o hallado una forma en la que la riqueza no se evalúa solo y no tiene como referente único lo material, ni tampoco el trabajo o la labor. De hecho, nuestro tiempo ha descubierto que en muchas compañías a veces trabajar menos, a veces los discursos más breves, que es lo que trato de hacer, los discursos más breves tienen mayor efectividad, tienen mayor eficiencia en las cosas. Queremos ahorrar tiempo, queremos ahorrar cosas. El tiempo se ha convertido en algo sumamente valioso. Ahí sí, recuperando lo que decía Marx sobre la alienación en el trabajo. Pero entonces no es porque esté en las manos de otros el capital, es qué estoy haciendo, qué puedo yo hacer cuando trabajo y qué tiempo tengo, cuánto tiempo tengo para mí mismo y no solo para el trabajo. Sí, es fundamental el trabajo. En eso tenía la razón, pero no puede ser el trabajo lo que defina. Más allá de establecer un sistema comunista, más allá de sus críticas adecuadas o no a la sociedad capitalista o el capitalismo del siglo XIX, de mediados del XIX, pienso que hay un error fundamental allí, y es que la alienación en el ser humano no está determinada únicamente por sus condiciones laborales, por sus condiciones materiales de vida. La alienación también está determinada, ¿sí? Y está condicionada por la ideología. Y creo que cuando el comunismo se hace ideología, cuando el marxismo se hace ideología, es cuando fracasa totalmente en sus pretensiones, porque al hacerse ideología se convierte en dogma y no admite ninguna postura. Creo que sí, tal vez el comunismo hubiese podido consistir en el siguiente momento al capitalismo, pero vino un nuevo capitalismo, vino una reforma, vino un capitalismo más noble, ¿sí? Más especial, que es el que nosotros estamos viviendo y el que nosotros estamos tratando de hacer y tratando de construir. Es posible que incluso estemos en otra instancia y no lo sepamos aún. Es posible que ya hayamos superado el capitalismo y no lo sepamos aún. Tendríamos que analizar eso y les invito a pensar en eso. Les invito a pensar en si hubo una superación. Porque muchas de las reformas que los marxistas pidieron en la sociedad se aplicaron en la sociedad. Nuestros sistemas son sistemas mixtos, ¿sí? Y muchas de esas reformas se aplicaron en la sociedad. Pero ni el paso al comunismo, ni el monstruoso capitalismo en el que estaba pensando él, se dieron propiamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que emergió o ha emergido, por ejemplo, en nuestro tiempo? Eso quiero que piensen y eso quiero que reflexionen. ¿Cómo es que hoy día podríamos pensar en una especie de nuevo capital, ¿no? Al estilo de Marx, como lo hizo Piketty? A ver si nos animamos a hacer eso, ¿no? A ver si nos animamos a que el pensamiento económico en la filosofía sea una realidad. Y es decir, son tan pocos los pensadores y los filósofos que han reflexionado sobre este asunto, ¿no? O se han ido demasiado allá o han de alguna manera creado demonios, ¿no? Como este capitalismo industrial en el que pensó Marx.
A ver, sin crear estos demonios y sin irnos más allá de las cosas, si aterrizamos nuestro pensamiento y pensamos nuestro presente, los bienes que hoy día, por los cuales hoy día trabajamos, las cosas por las cuales hoy día luchamos económicamente y las guerras económicas que se presentan en el hoy, ¿sí? ¿Cómo es que se dan? ¿No? Con la entrada, por ejemplo, de este mundo de virtualización de la vida, ¿no? Internet, los videojuegos y otro tipo de cosas, como la entrada de todos estos elementos de alguna manera apunta a ese hecho de la empatía, apunta a ese hecho de la satisfacción de nuestra alma o de nuestra vida o de nuestro ser por los sentimientos. Y entonces nos seguimos moviendo en la vieja idea de Smith por sentimientos y no nos seguimos moviendo o no nos estamos moviendo únicamente por cuestiones estrictamente materiales. O sea que nuestra búsqueda material o nuestra relación con las cosas no implica caer en una postura materialista. Implica el recordar que la dignidad humana, en buena parte, no en toda, depende de un bienestar material, ¿no? Bueno, listo, muchas gracias. Y eso lo va a entender todo el periodo grecolatino. Lo que hacen los modernos es separar, es dividir los dos ámbitos y generar lo que dice Latour, generar los dos polos, el polo de la sociedad y el polo de la naturaleza.